Ok, continuamos. Problema 2, ¿verdad? Tenemos un cubo de arista L que está situado en una región de un campo eléctrico uniforme, que quiere decir constante en magnitud y dirección. Y entonces determina el flujo eléctrico que pasa a través de cada una de sus caras y el flujo eléctrico total, ¿verdad? A través del cubo. Bueno, ok, entonces hagamos nuestro diagrama. Entonces tenemos nuestras líneas de campo eléctrico. Ok, ahí lo tenemos. Y ahora, hagamos nuestro cubito. Entonces, para hacer el cubito, vamos a poner aquí unos ejes, ¿verdad? Cartesianos. Y entonces, no se puede rotar esto, caramba. No sirven estos ejes. Ok, entonces dice que el cubito está rotado un cierto ángulo zeta con respecto a la dirección del campo, ¿verdad? O sea, que tenemos más o menos así, viéndolo desde arriba, ¿verdad? Un cubito. ¿Verdad? Entonces tenemos aquí ok, ahí está el cubito. Y entonces tenemos, digamos, el vector nuestro 1 sale de esta cara. Vamos a hacerlo un poquito más grueso para que se vea mejor. Entonces aquí tenemos el vector 1. Aquí tenemos el vector 2, que sale de esta otra cara. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos la normal 1, la normal 2, tenemos el vector normal 3 por aquí, de esta cara, y tenemos el vector normal 4 de esta cara. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos N3, N3, N4, y por último tenemos N5, las de los vectores de aquí y la cara de abajo. ¿Verdad? Entonces tenemos N5 y N6.
Ok, entonces el ángulo nuestro, el cita, lo podemos medir, digamos, cita podemos decir que es este. ¿Verdad? Este ángulo. Con respecto a una paralela al campo, entonces el cubito se corrió un ángulo cita. Ok, este ángulo cita es el mismo que este ángulo cita. Entonces, en la cara 1, phi eléctrico en la cara 1, entonces es E punto A N 1. Entonces, el área, la magnitud del área, podemos encontrarla como L al cuadrado, la arista al cuadrado, porque es una cara del cubo, ¿verdad? Entonces, 1 es coseno de 180 menos cita. Entonces, I del flujo 1 es igual a E por L cuadrado por el coseno de 180 menos cita. ¿Verdad? Porque es el ángulo entre N1 y el vector E. Entonces es 180, que es todo este ángulo, menos cita. Y el coseno de 180 menos cita es el menos coseno de cita. Entonces esto es igual a menos E L cuadrado coseno de cita. El I eléctrico en la superficie 2, entonces es E L cuadrado. Ahora no es 180 menos cita, sino que es coseno de cita. Coseno de cita. El E3, ¿verdad? Es el ángulo es 90, ¿verdad? Cuando el cubillo estaba con la cara paralela, la N2 paralela a E, entonces el N3 se giró 90 porque estaba, ¿verdad? Así, 90 masita, ¿ok? Entonces, ¿me captaron? El cubillo, viéndolo de arriba, ¿verdad? El cubillo estaba así, cuando estaba N2 paralelo al campo. Pero después el cubillo y N3 era esta.
N3 estaba a 90, ¿verdad? Este era N3, este es N2. Este es N2 cuando el cubillo estaba bien alineado con E y este era N3. Entonces, cuando el cubillo se gira para acá, cita, entonces el N3 es 90 más cita. ¿Lo vieron? Sí, profe. Ok, entonces, y E3 es igual entonces a E L cuadrado por el coseno de 90 más cita. Y el coseno de 90 más cita es menos el seno de cita. Entonces esto es menos E L al cuadrado seno de cita. El E4, el opuesto a E3, es E L cuadrado coseno de 90, porque estaba a 90 grados, ¿verdad? Menos cita. Este que está aquí, ¿verdad? Cuando estaba alineado, este era N4. Caramba, que software tan tieso. ¿Verdad? Este era 90. Entonces ahora se gira cita. Entonces es 90 menos cita. E4. Y entonces coseno de 90 menos cita es seno de cita. Entonces esto es igual a E L cuadrado seno de cita. El E5 y el E6 siguen estando 90 grados, ¿verdad? Y entonces el E5 es igual a E por L cuadrado por coseno de 90. Y esto es igual a 0. Y el E6 también está a 90 grados. Es igual a E por L cuadrado por el coseno de menos 90. Y esto es igual a 0 también. Entonces ahí está el flujo en cada cara. Este es en E1, este es en E2, este es en E3, este es en E4 y el flujo total es 0. El flujo eléctrico total es igual a la sumatoria en I, que son 6 caras de cada uno de los flujos E sub I, y esto es igual a 0. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque si ustedes suman todas las caras, ay, Dios mío. Este se cancela con y este se cancela con y 0 es 0, y 0 más 0 es 0, entonces esto es 0. Y lo pudimos haber hecho por la ley de Gauss también, ¿verdad? Pudimos haber dicho que el flujo es la carga encerrada entre epsilon 0 y la carga encerrada es 0, entonces el flujo es 0.
pero nos estaban pidiendo el flujo en cada cara, entonces había que hacerlo. ¿Alguna pregunta? Ok, problema 3. Dice, la figura muestra el campo producido por dos cargas puntuales. Más Q y menos Q. De igual magnitud y signos opuestos. O sea, esto es lo que se llama un dipolo eléctrico. Los que vayan a estudiar ingeniería eléctrica van a trabajar mucho con el dipolo eléctrico. Determine el flujo eléctrico a través de cada una de las superficies A, B, C y D. Ok, entonces tenemos dos cargas puntuales. Aquí tenemos una carga negativa y aquí tenemos otra carga positiva. Y tenemos las líneas de campo, ¿verdad? Entonces, el campo que va de más a menos. Y etcétera, ¿verdad? Entonces dice que tenemos una superficie A, que es esta. Una superficie A, que es esta. Una superficie B, que es esta otra. Una superficie D, perdón, A, B, C, perdón. C, que es toda esta. Y una superficie D, que es esta que está aquí. Determina el flujo eléctrico a través de cada una de las superficies. Entonces, usamos la ley de Gauss y entonces decimos, para la superficie A, implica que la Q encerrada es igual a más Q. Entonces, el flujo eléctrico en la superficie A
es igual a más Q entre epsilon 0. Para superficie B implica Q encerrada igual a menos Q. Y esto implica entonces que el flujo eléctrico en B es igual a menos Q entre epsilon 0. Para superficie C implica que la Q encerrada es igual a más Q menos Q. O sea, es igual a 0. Y esto implica entonces que el flujo que atraviesa la superficie C es igual a 0. Y para superficie D, entonces vamos a tener que la Q encerrada es igual a 0, lo que implica que el flujo eléctrico en D es igual a 0. Y listo. También esta de la superficie D la pudimos haber dicho viendo que las líneas que entran a la superficie son las mismas que salen, entonces el flujo neto es igual a 0. ¿Alguna pregunta? Todo bien, profe. Ok, gracias, Giovanni. Bueno, problema número 4. Dice, se coloca una carga positiva Q en una esfera conductora sólida de radio R. Determine el campo eléctrico en cualquier punto en el interior y en el exterior de la esfera. Entonces, dice que es una carga positiva Q en una esfera conductora sólida de radio R. Entonces, hagámosla. Esfera sólida conductora. Entonces, vamos a tener una esfera sólida conductora. Aquí. Entonces, positiva la carga. Entonces, en las esferas sólidas conductoras, las cargas se van a la superficie. Es una ley física. Entonces, ella puede ser sólida, pero toda la carga se va a la superficie. Entonces, ninguna carga se va dentro de la superficie, ¿ok?
Toda queda en la superficie exterior de la esfera. Entonces, esa es la esfera nuestra sólida. Entonces, ahora hagamos una esfera, una esfera con radio mayor que el radio de nuestra esfera sólida, ¿verdad? Que dice que tiene un radio R. Entonces la esfera tiene un radio R. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a analizar entonces una esfera de radio mayor que la nuestra. Ya saben, no voy a dibujar las líneas de campo, ¿verdad? Pero ya ustedes saben que van para afuera, que van saliendo, ¿verdad? Entonces, esta es una superficie gaussiana. Esta es una superficie gaussiana con R mayor que R, el radio de la esfera. Entonces, para esta superficie, el área es 4 pi por R al cuadrado. Y la Q encerrada es igual a Q. Entonces, aplicamos la ley de Gauss. Y entonces, la ley de Gauss me dice que E por A es igual a la Q encerrada, que es Q, entre epsilon 0. Entonces, me están pidiendo el campo eléctrico, ¿verdad? Acuérdense que me están pidiendo el campo eléctrico. Entonces, E por 4 pi R al cuadrado, que es el área, es igual a la Q encerrada, que es Q entre epsilon 0. Entonces tenemos que el campo eléctrico es igual a Q entre 4 pi R al cuadrado por epsilon 0. Listo. Ya tenemos la expresión para R mayor que R. Ahora hagamos una superficie gaussiana, pero con radio menor. O sea, vamos a hacer una superficie gaussiana que esté aquí adentro. Ok, entonces, esta es una superficie gaussiana con R menor que R de la esfera sólida. Entonces, para R menor que R, implica que el área es igual a 4 pi por R al cuadrado, pero la Q encerrada en un conductor es 0. Entonces, el campo eléctrico es igual a 0 para R menor que R. Entonces,
podemos dibujar el gráfico del campo eléctrico para esta esfera. Entonces, volvemos a dibujar la esfera nuestra aquí con las cargas positivas en la superficie de la esfera, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces, fíjense que el campo para R mayor que R es una constante entre R al cuadrado, ¿verdad? Este R que está aquí, podemos escribirlo como la Q es constante, 4pi es constante y epsilon es constante. Entonces esto podemos escribirlo como una constante entre R al cuadrado, que es la variable. Entonces, si queremos graficar nuestro campo eléctrico desde el centro de la esfera, ¿verdad? Entonces podemos graficarlo y entonces podemos decir que el campo eléctrico es, perdonen, entonces el campo eléctrico es 0 dentro de la esfera. Y después es una parábola que viene haciéndose así. Entonces aquí E es igual a 0. Y aquí E es igual acá entre R al cuadrado. Entonces aquí está R, aquí está 2R, aquí está 3R, etcétera. Y aquí está el valor de E. Ve qué interesante. Entonces, por cierto, si ustedes están en un carro y al carro le cae un rayo, adentro del carro a ustedes no les va a pasar nada. Pero si usted toca la superficie externa del carro, se va a llevar bueno, hasta lo puede matar la carga. Entonces, cuando esté lloviendo y les caiga un rayo en el carro, no toquen nada metálico del carro. Profe, algo así es que funciona la caja de Faraday. Algo así. Exactamente. Muy bien, ¿alguna pregunta? Bueno, avanzamos bastantito. Nos faltan unos problemitas y ingresamos a sí, nos faltan varios problemas por resolver. Ingresamos a otros temas de energía potencial y voltaje, etcétera. Bueno, no hay preguntas, entonces. Vamos a resolver la esfera también cuando no es conductora, o sea, que es aislante. Entonces, cuando son aislantes, sí las cargas se distribuyen en todo lado. Pero cuando son conductores, las cargas van por afuera. Es más, en los conductores que ustedes ven ahí, en las líneas de alta tensión, las cargas van por afuera de los conductores, no van por adentro de los conductores. ¿Por qué es eso? Bueno, porque por ahí van todos los electrones libres. Entonces, los electrones libres no van por adentro, sino que van por la superficie, ¿verdad? Están libres, entonces por ahí viaja
toda la corriente. Bueno, nadie prendió la cámara. Qué groseros, por Dios. Las 4 horas sin ver una sola cara. Y empezaron como 12 y ahora solo 8. Bueno, entonces nos vemos de hoy en 8, Dios primero. Allá en el Cocal, de hoy en 8 sí volvemos a la presencialidad. ¿No hay preguntas? No. No, profe, por el momento no. Más bien, muchas gracias. Bueno, pura vida. Nos vemos entonces. Bueno, profe. Hasta luego. Hasta luego.